Nos da un gusto seguir con ustedes y agradecer, como siempre lo hacemos a Noticias OM, a la Asociación Civil Si No Hay Justicia No Hay Paz Social, al equipo técnico que nos da la oportunidad y el respaldo para llevar a cabo estas cápsulas jurídicas que son de su interés, que le ayudan a usted a informarse. El conocer los derechos es algo tan importante en estos tiempos que en ocasiones es nuestra defensa cuando en una eventualidad, hasta en la calle, alguien quiere abusar, o en la casa, o alguna llamada telefónica, de muchas formas. Es muy importante que estemos informados, ese es el interés que tenemos. Y en horas muy recientes, 4 de octubre, 10:30 aproximadamente de la noche, se aprueba por fin la militarización. Es algo que nosotros ya habíamos dado una opinión sobre aquella exposición que hicimos del caso Cabrera y Montiel, y de esta forma, amigos, queremos entonces dar una opinión de un tema que, aunque no está estrechamente relacionado al 100, pero que nos preocupa porque en los derechos humanos hay un principio que se llama progresividad, y pareciera que ahora estamos regresando. Miren, la progresividad se da en estas reformas que tenemos en el 2011 con la introducción de los derechos humanos, el catálogo de los derechos humanos. Se introducen estos principios que tienen que ver precisamente con la incorporación de esos acuerdos convencionales, de esos tratados internacionales donde México es parte. Ya hemos hecho mención que el artículo 1 constitucional nos garantiza y nos refiere que todo ciudadano tenemos el derecho de gozar de la Constitución, de las leyes que de ella emanan y de los acuerdos de convencionalidad. Por eso se incorporan este catálogo, y allí rige un principio de progresividad. Hoy tenemos estas reformas, como reitero, de la militarización. Esto va en contra de las recomendaciones que ha dado la Corte Interamericana. Y nuestra preocupación y el tema central es hoy, ojalá la Suprema Corte de Justicia no abandone la progresividad al resolver sus sentencias cuando estamos hablando de los adultos mayores. Quiero referirme a esto porque son datos que verdaderamente van a impactar a lo largo de los próximos años en la situación del adulto mayor. Les pongo un dato. Miren, el INEGI ha resuelto, de acuerdo a sus estadísticas del 2021, donde hoy la población mayor de 60 años, estamos refiriendo que cubre un 12%. Para el 2050, en esta pirámide poblacional, llegaremos al 23%, es decir, casi una cuarta parte en el año 2050. Entonces, imaginemos cómo una cuarta parte va a estar en un estado vulnerable. ¿Y por qué digo vulnerable? Bueno, porque en ese principio de progresividad se considera que una persona es vulnerable, y allí encuadra en esos principios de convencionalidad aquellas personas que se mantienen en riesgo, aquellas personas que no son capaces de sostenerse y librar las amenazas. Lo otro le llamarían la resiliencia. Pero en este apartado, precisamente hay muchos sectores que son vulnerables, y bueno, se ha considerado por la Corte que la persona mayor de edad, mayor de 60 años, 60, 65, 70 años, empieza a entrar a una etapa de mayor vulnerabilidad. Conforme va pasando los años, claro, se va agravando a veces por su enfermedad, pero también implica la cuestión económica, su grado académico, sus condiciones físicas, emocionales, porque pues, por el desgaste natural, la persona va en ese estado de avance de su edad. Y bueno, ¿qué ha pasado con la Corte? Les decía, en el año 2011, la Suprema Corte de Justicia ha empezado a aplicar criterios que han servido como principios vinculantes para que los jueces de todo el país precisamente diriman y resuelvan con perspectiva o criterio de revisar con mucha pulcritud cuando encontramos un caso, una persona que reclama un derecho, que es un quejoso, esa vulnerabilidad que tiene el ser humano a través ya de su edad avanzada.
Entonces imaginemos si este principio se frenara hoy, si esta situación cambiase, como vemos que están cambiando muchos momentos importantes con el tema de la militarización, insisto, es un síntoma. Mientras la militarización avanza, la seguridad civil da un paso para atrás, y da un paso hacia adelante la militarización. Y entonces esto es una acción regresiva en esos principios. Por eso el llamado y el reconocimiento hasta el día de hoy, que como una persona dedicada al estudio de las leyes, como abogado litigante, pues he visto con agrado, con muy buena perspectiva que teníamos de avance en nuestro país, cómo la Suprema Corte de Justicia en los últimos años ha venido resolviendo varios casos, y se ha dado una batalla de discusión en las sesiones pleno o en las salas cuando han resuelto este tipo de temas, y ahí es donde se da ese principio, insisto, de progresividad, de avance a cuidar la dignidad del ser humano, de avance en cuanto a cuidar los derechos, de avance en cuanto a cuidar la vulnerabilidad de las personas y reconocerlas cuando estos, pues ya por su edad avanzada, pues van perdiendo esa facultad, esas capacidades pues naturales que se van desarrollando. Y esto es lo que hoy queremos tocar, que tenemos que los abogados y la Suprema Corte de Justicia, como un órgano, como un poder autónomo e independiente, como un poder más de esa división de poderes, se mantenga siempre, y digo se mantenga porque hemos visto cómo en los últimos días muchas instancias, funcionarios, senadores, pues han sucumbido ante la imposición o ante el interés del gobierno federal, y también han recibido la presión del Poder Judicial. Y no dudemos que en meses o años venideros, pues este principio se revierta y empecemos la regresión como hoy la estamos teniendo. Por eso el llamado y primero el reconocimiento al Poder Judicial. No regresión, progresividad es lo que queremos, mantener esa línea autónoma, esa firmeza, y desde luego que se siga cumpliendo con las indicaciones que la Corte Interamericana, que la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues en su catálogo de derechos humanos, pues se haga valer y se vean desde esa perspectiva. Miren, quiero poner ejemplos, casos muy concretos para que nos demos cuenta cómo han tomado algunos criterios. Voy a permitirme leer algunos aspectos porque sí quiero ser muy puntual en algunos datos de referencia. Voy a poner algunos casos muy sencillos, pero nada más para que nos demos cuenta cómo la Corte, a través de sus salas, ha establecido criterios que hoy ya son vinculantes para resolver por parte de otros jueces algunos casos en particular. Me refiero, por ejemplo, al caso en un amparo en revisión 7155, fue en el año 2017, cuando una persona mayor de edad, acude con engaños a firmar un documento donde se le decía que era un pasaporte, y resulta que era una escritura lo que se estaba revisando. Esta persona es una persona mayor de edad, de 77 años de edad. Ella exige el procedimiento de nulidad, no le prospera porque no se demostraron, según con todas las pruebas, suficientes. Sin embargo, el amparo que promueve la quejosa se le concedió para el efecto de que dejara insubsistente la resolución reclamada y se dictara una nueva resolución donde la gente de la Procuraduría Social interviniera e hiciera un mejor papel en su defensa. La primera sala determinó en esa ocasión que, junto a la prohibición de la discriminación por la edad que se establece en el artículo primero, recordemos que hemos leído el artículo primero, lo acabo de mencionar hace rato, ha reconocido que las personas mayores
corresponden a un grupo que en función de sus características o necesidades se encuentra en una posición social de desventaja o que enfrenta situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos, requiriendo por tanto una atención especial de los estados, de los organismos internacionales y de la sociedad civil en su conjunto. Fíjense aquí cómo es bien importante que como la sociedad también tenemos que asumir ese papel. No solamente es la promoción, es la obligación del Estado de respetar y garantizar esa protección a las personas mayores de edad por esa condición que se encuentran. Y esta resolución fue un criterio que utilizaron. Me voy a ir a otro asunto, por ejemplo, en una sentencia en revisión. Esta fue una 745 del año 2016, donde en la primera sala, una persona, se dice que de 72 años, promovió una revocación por causa de ingratitud de una donación otorgada respecto de un inmueble, y entonces en esta determinación le negó la solicitud, pues no acreditó las pretensiones, es decir, no acreditó con las pruebas suficientes, que es lo que nosotros conocemos. ¿Y qué pasó en esta resolución? Fíjense nada más, amigos. Dice que en este sentido se da el caso de la suplencia de la queja, donde dice bien que si la queja, nosotros tenemos que el artículo 70 de la Ley de Amparo no vulnera lo dispuesto en el artículo primero constitucional en cuanto al deber que tienen las autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores. Así se negó en este momento, primero se otorga y luego se niega este amparo, pero hay un razonamiento muy interesante que hace el ministro en ese momento, Ramón Cosío, en un voto que hace él por separado, donde establece ya en este año que se debe de determinar con mayor precisión dónde entra la parte de... Ahí ya me perdí, Carlos. Pues vamos a editar esa parte, ¿verdad? Y bien, amigos, entonces estas determinaciones han venido en un momento progresivo, favoreciendo los criterios. Y tenemos, por ejemplo, otro caso que quiero mencionarles. Este es amparo directo en revisión, es el 745 del diagonal 2016. En este caso se dio una determinación donde una persona de 72 años demanda la revocación por causa de ingratitud. En esta ocasión se le declara improcedente porque no justificó sus pretensiones. Esta persona quiso acogerse al beneficio, lo que nosotros le llamamos la suplencia de la queja, pues aduciendo su condición de mayoría de edad, estar vulnerable, y bueno, en este caso no se dio la procedencia, al contrario, se negó. Sin embargo, aquí lo interesante de esta resolución es el planteamiento que hace el ministro Ramón Cosío en su momento, es ya un ministro en retiro, donde él se separa y establecen que ciertamente, aunque no se finca de manera precisa que ser adulto mayor significa que la ley en este caso el artículo 70 de la Ley de Amparo puedan ampararse, ahora sí puedan recurrir a este principio de suplencia de la queja, pues sí significa que habría que estar precisando cuando se encuentra una persona en estado de vulnerabilidad. Entonces, ha venido en progresión esa perspectiva de ampliar el horizonte por parte de los ministros y después las resoluciones que se han venido suscitando de manera posterior han ampliado esa importante perspectiva como aspectos de en qué condición se encuentra la persona, cómo se encuentra su extremo de su necesidad extrema, su condición vulnerable, su edad, su condición física, pues precisamente para favorecer en la mayor parte posible, aplicando el artículo primero, que es el beneficio pro persona, es decir, lo que más le beneficia al quejoso, al
aquella persona que está pretendiendo o está solicitando justicia. Y aquí es donde han entrado ya otros criterios que han avanzado para abrir ese horizonte y poderse acoger a esos beneficios las personas mayores. Tenemos, por ejemplo, el caso de manera también bien interesante de un amparo directo en revisión. Este fue en 1754, fue un amparo en revisión 2015. Este fue en la primera sala, donde se dice que una persona acudió a promover un divorcio y a pedir se disolviera dicho matrimonio. En esta demanda pidió que se le hiciera una compensación. El cónyuge dice: no te voy a dar nada más porque tu situación ya está favorecida con la jubilación que estás recibiendo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, insisto, en esta ponencia que hizo el ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, precisamente determinó que no era nada que se oponía a la condición de que si esta persona recibía una pensión y a la vez en su jornada doble que hacía al atender a la familia, pues también era viable que esta persona reclamara gastos compensatorios para sufragar sus gastos médicos. Es decir, en este momento ya se encontraba la persona en una condición de extrema necesidad por su enfermedad. ¿Y qué sucedió en esta determinación? ¿Bajo qué criterio se resuelve? Dice: se concluya que la pensión alimenticia compensatoria no es incompatible con el hecho de que la quejosa haya tenido un empleo remunerado, pues lo relevante para fijarla es el estado de necesidad en que se encuentra, ya que la finalidad de dicha compensación es eliminar el desequilibrio económico, así como el acceso a una vida digna. Aquí es donde entra el concepto fundamental de la vida digna, que el ser humano siempre buscamos ser felices, pero también para poderlo lograr buscamos tener una vida digna. Si no la tenemos, pues va a generar tristeza, angustias, dificultad. Y son entonces estas resoluciones, fíjense cómo muy interesantes, buscando la dignificación del ser humano. Y esto independientemente, como lo vemos, de que en esta resolución muy sabia, en mi opinión, porque independientemente de haber resuelto dicha criterio de que, bueno, pues esta persona ya estaba recibiendo una pensión, ahora habría que darle una compensación por su estado. Concluyo con un último caso muy significativo, de verdad también, donde se da en esta resolución, donde unos hermanos, fíjense, uno de 77 y otro de 82, le promueve el desalojo a la persona. Y al ver el juicio que está entrampado entre dos hermanos de esta edad avanzada, fíjense bien cómo la Suprema Corte resuelve en un amparo del expediente 4398 del 2013, se derivó con el tema controversia de violencia familiar, separación de personas del domicilio común y otras prestaciones, en la cual se resolvió que las partes, a efecto de determinar la verdad de los hechos, si bien en el presente caso no se configura una situación de violencia familiar, porque no se dio esta situación, el conflicto les genera igual estrés y angustia a ambas partes. Así se ordenó que las partes recibieran terapia psicológica para ayudarles a afrontar la situación. Incluso un trabajador social los visitará frecuentemente para vigilar que se respeten sus derechos. Como vemos, lo que se buscaba era la dignidad, la convivencia, el conciliar, aunque en otro momento se hubiera declarado simplemente no procede, no hay violencia, pero la importancia y el cuidado de la Suprema Corte va más allá de buscar la manera de que estas personas convivieran por su estado de vejez y llevaran una vida saludable, feliz, tranquila en sus últimos días de vida, porque pues para allá vamos todos, amigos. Me despido, amigos, con esta información.
de verdad buscando y pidiendo que la Suprema Corte y agradeciendo estos criterios inteligentes, sabios, y que vayamos para adelante, jamás para atrás. No queremos regresar en México. Ese es el mensaje que les dejo. Quedo a sus órdenes. Mi número 4431 4250 41.